Buenas tardes. Lo primero, agradecer la presencia de todos los asistentes, agradecer la oportunidad que nos brinda una vez más el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de acercarnos al ciudadano. También agradecer el gran esfuerzo que lleva realizando el equipo de los magníficos técnicos de la Dirección General de la PAC. Después de mi intervención está la del subdirector general, Federico García, y el jefe de servicio de regulación e intervención de mercados. Bueno, decir que también el esfuerzo realizado por todo y cada uno de los componentes de esta consejería, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y en especial de nuestro consejero Antonio Luengo y de todo el Gobierno regional. La PAC 2023-2027 está siendo un tema muy controvertido, ya que introduce algunos cambios muy significativos con respecto a la actual PAC, que finalizaba en 2020 y ahora nos encontramos con 2 años de transitorios y que vamos a intentar exponeros durante los próximos minutos. Aunque sabemos que aún tenemos gran trabajo por delante, nuestra obligación es apostar por la calidad y modernización de nuestro sector primario, por hacerlo más sostenible, por la conservación y el mantenimiento de población en nuestras zonas rurales, por la incorporación de nuestros jóvenes a la agricultura y por la preservación de nuestras tradiciones y de nuestros recursos naturales. Todo esto son grandes retos a los que tenemos que hacer frente no solo con el trabajo conjunto de todos los agentes implicados, sino también conociendo de primera mano las necesidades e intereses de agricultores, ganaderos y todas aquellas personas que de una u otra manera trabajan para toda la sociedad desde el medio rural. Para todo ello, continuamos trabajando. Muchas gracias. A continuación, quiero mostraros una serie de diapositivas. Decir de antemano que el Plan Estratégico de la PAC se encuentra en estado, el Plan Estratégico de la PAC nacional se encuentra en estado de aprobación por parte de la Comisión Europea. Así que en una semana tendremos noticias. ¿Se ve esto? Vamos. No, aún no. Sí. Ya lo vemos, Juan Pedro. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Decir que lo primero que me gustaría comentar es hacer énfasis de lo importante que es el sector agrario en la región de Murcia. Representa un 20% del PIB, unos 6.500 millones de euros, que da empleo a más de 73.000 personas en la región y que da de comer a millones de personas. Evita la despoblación en la zona rural. Si consideramos la industria agroalimentaria, representa un 25%, llegando a suponer más de 8.000 millones de euros y más de 90.000 empleos en la región. Comentar que el plan estratégico conlleva 2 pilares, los 2 pilares de la PAC. El primer pilar tiene un carácter general, carácter nacional, y el segundo pilar, que es un carácter autonómico. Estos 2 pilares, en su conjunto dentro del plan estratégico de la PAC, deben de cumplir los 3 objetivos fundamentales y 9 objetivos específicos. Y además el objetivo transversal. Los 3 objetivos principales son los 3 objetivos principales son el económico, el social y el medioambiental. Los 3 primeros son los económicos, el cuarto, el quinto y el sexto son el medioambiental y el séptimo, el octavo y el noveno son los medioambientales. El social, perdón. Y también está el objetivo transversal. Ahora mismo, como he comentado al principio, España, el Ministerio de Agricultura publicó en su web el plan estratégico el pasado 30 de noviembre. Estamos expensas a que se aprueben los planes
estratégicos. Aquí se cometió una paradoja, porque en la web del Ministerio, que fue el pasado 30 de noviembre, se daban 45 días hábiles para presentar alegaciones. ¿Qué pasó? Que a final de año se envió a la Comisión Europea dicho plan estratégico, sin haber finalizado previamente las alegaciones. Entonces, se lanza una pregunta. ¿Qué pasará con las alegaciones del 1 de enero al 4 de febrero, que acababa el periodo de alegaciones? Es algo que no han sabido responder. Comentar que el primer pilar de la PAC son las ayudas FEAGA, del Fondo Europeo Agrario de Garantía Agraria, y como novedades, dentro de las ayudas directas tenemos los pagos acoplados, y dentro de los pagos acoplados tenemos el nuevo pago de aceituna de mesa. También comentar que dentro de esa ayuda directa se encuentran los pagos desacoplados, que como novedad el pago básico se llamará ayuda básica a la renta, que tendrá una diferenciación particular que comentaré después, un pago redistributivo que complementará esa ayuda básica a la renta e irá orientada hacia las explotaciones mayores, porque irá gradualmente incrementándose el valor. Y tenemos los jóvenes, la Reserva Nacional y los ecoregímenes. Los ecoregímenes son lo que actualmente es el pago verde, que representa aproximadamente un 52%, y es algo que no va a ser algo fijo como existía en función de la región productiva. Ahora mismo se obtiene ese 52% que es el pago verde. En los futuros ecoregímenes, pues tendrá que ver qué ecorégimen se cumple, y así en función de ello se recibirá una aportación económica debido al lucro cesante. También tenemos dentro de las medidas de mercado los programas específicos, los que ya existen, del PASBE, el vino, los productores de frutas y hortalizas, los apicultores dentro de su Plan Nacional Apícola, y un nuevo sector que, como ya he dicho, si no cambia, habrá un nuevo sector que será el del olivo. Decir que actualmente España tiene 50 regiones productivas. Es el país, o sea, España tiene actualmente más regiones productivas que todos los países de la Unión Europea. Y esto tiene una particularidad, es que existe un rango de precios que van de valor desde los 60 hasta los 1.430 euros, representando un amplio espectro. O sea, que pueden haber derechos que valgan 60 euros y otros que valgan 1.430 euros. También comentar como preámbulo que en Murcia existe un 55,4% de la superficie con derechos, siendo la media nacional de un 74,6%. Comentar en esta gráfica que aparece en la derecha, que creo que no se ve muy nítido, comentar que el importe medio por beneficiario en la región es de 2.580 euros, siendo la región de España, siendo la comunidad autónoma de España, con el importe el segundo más bajo por la cola, detrás de la Comunidad Valenciana. Comentar que el 30 de septiembre del 2020 hubo un acuerdo sin precedente. Fue el primer acuerdo que existía entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma con las organizaciones agrarias, con COAG, ASAJA y UPA, y además también la Federación de Cooperativas de la región de Murcia, FECOAG. Esto fue un acuerdo gracias al esfuerzo de nuestro presidente Fernando López Miras, y es lo que nos ha marcado la hoja de ruta y esas líneas rojas que en ningún momento pues, hemos podido aceptar, y así se ha reivindicado. Desde esa fecha se han tenido 33 reuniones y se han enviado 33 reuniones tanto de forma física como de forma telemática.
y se ha enviado 23 documentos de alegaciones por escrito, donde la mayoría de ellos estaban lideradas o enviadas por nuestro consejero Antonio Luengo. Que en todo este tiempo, ¿qué se puede destacar? Pues, he destacado una serie de puntos porque son muchas las reivindicaciones que se han hecho. Esta política agraria común, como he dicho al principio, no es justa actualmente y queríamos que se equilibrase esa injusticia que existe. ¿Por qué? Porque queremos que sea justa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que reciba al que menos le cueste, reciba más al que más le cueste producir o el que menos produzca. También se ha solicitado esa supresión o eliminación del carácter histórico de los derechos. Que los ecoregímenes se adapten a la realidad productiva de la región. Y también que existiese un ecorégimen del arroz, que estamos expensas de que se publique, porque ha sido algo que se ha comentado, pero nunca se ha dicho nada, que vaya dirigido al sector profesional. También que exista un programa sectorial de la flor cortada y planta ornamental. Esto, la fecha que he puesto aquí, el 19 de febrero de 2020, perdón, ahí me he equivocado, es que cuando vino el ministro Luis Plana aquí a la región de Murcia, pues lo anunció de viva voz. Dijo que iba a tener un programa sectorial específico en la flor cortada y planta ornamental. También que se ayude al sector ganadero sin base territorial y que se mejoren los criterios de la ayuda asociada contra la desertificación. Pues bueno, comentar que el ecorégimen contra la desertificación, a no ser que la Comisión Europea diga lo contrario, pues no ha sido aceptado por el Ministerio. Y la nueva regionalización, como he dicho, pasamos de 50 regiones a 20 regiones productivas. En la región de Murcia existirán 8 de ellas, tendrán cabida 8 de ellas, donde son 3 de tierras de cultivo de secano, 2 regiones serán de tierras de cultivo de regadío, 2 de cultivos permanentes y 1 de pastos. Estos son los 7 ecoregímenes que, como he dicho, que si la comisión lo aprueba, son los 7 ecoregímenes y en función del tipo de superficie, pues podrán realizar un tipo de ecorégimen u otro. Y este es el importe estimado de euros por hectárea. Esto es un valor indicativo, porque se le ha preguntado infinidad de veces cómo se ha podido estimar un valor si no se sabe qué ecorégimen se va a coger cada agricultor o ganadero. Porque decir que cada hectárea podrá acogerse a un ecoesquema, solamente a uno de ellos. Y en función a ese grado o a esa estimación, pues tiene estos valores que he mostrado aquí. Bueno, decir que dentro de las ayudas asociadas, como he dicho, la del algodón, la ayuda asociada ganadera, y para la región de Murcia es fundamental esa ayuda que actualmente se llama ayuda asociada a frutos secos y que lo que se ha enviado a la comisión es una ayuda asociada que se llamará contra la desertificación y que se tendrá que cumplir 2 criterios. Los 2 criterios son los siguientes: que la superficie tenga una pendiente mayor al 10% o que la pluviometría anual media en los últimos 20 años, perdón, en los últimos 10 años sea menor a 300 milímetros. ¿Y eso qué quiere decir? Que actualmente en la región de Murcia hay 80.000 hectáreas perceptibles de ayuda. Cobran esa ayuda asociada de los frutos secos en torno a unos 60.000 hectáreas. ¿Y qué pasa con estas condiciones estas 2 condiciones que han establecido? Pues que solamente hay 2 regiones, 2 comarcas, que son las del suroeste y Valle de Guadalentín y la del campo de Cartagena, las que, porque tienen una pluviometría menor a 300 milímetros,
esos cobrarán todas las superficies de frutos secos en esa comarca, cobrarán todas las parcelas. Y en las demás comarcas cobrarán solamente aquellas las que tengan una pendiente mayor al 10%. También hacer una pequeña mención de esa ayuda ganadera. Hay tres subfichas, ya digo, que estamos pendientes a la aprobación de la comisión y que los que más hay una ayuda, hay una subficha que es de carne, la primera subficha, la subficha 2 que es de leche y la subficha 3 es la de racionalización de pastoreo. Se pueden cumplir la ficha 1 y la 3 y la ficha 2 y 3. Y en función de esas cuestiones, pues hay que decir que el peor escenario, la ganadería que más va a sufrir, si no hay ninguna modificación, es esa ganadería de ovino y caprino que proceden de los antiguos derechos especiales. ¿Por qué? Porque eso tenían ¿ahora qué va a pasar? Si no cambia, es que van a existir dos escenarios. El peor escenario, el muy malo y el malo. El muy malo será que esos productores, esos ganaderos de ovino caprino puedan llegar a perder en la región hasta los más de 3,5 millones de euros. Y en el escenario malo, pues perderán esos ganaderos de ovino y caprino, perderán esos 2.182.000 euros. Así que, bueno, me gustaría concluir con una frase, es decir, una PAC justa se consigue con una sola región, ayudando al que menos produce o al que más le cuesta producir. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Juan Pedro, por estar esta tarde aquí con nosotros y proceder a la inauguración de esta jornada. Muy bien, pues bueno, como saben ustedes, volvemos a realizar una nueva jornada de la Consejería de Agua y Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Recordarles a todos los asistentes que esta jornada está financiada, es una actuación que va englobada en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia y que la misma está siendo grabada y la cual será posteriormente publicada en nuestro canal de YouTube, por lo cual si ustedes posteriormente quieren visualizar otra vez esta jornada o conocen a alguien que no haya podido asistir esta tarde y estar aquí con nosotros y saben ustedes que está interesado, le pueden remitir el enlace cuando esté publicado en nuestro canal de YouTube. Asimismo, también recordarle que tenemos un servicio de información por el cual ustedes, si se dan de alta, pues nosotros les remitiremos un correo de cualquier actualidad o novedad en relación a las jornadas técnicas o a otras temáticas. Para darse de alta en este servicio tienen que acceder a nuestra página web sftt.es y en el apartado destacado verán un servicio que se llama Infórmate, ¿no? Ustedes se dan de alta, dan su correo electrónico únicamente y nosotros encantados les iremos informando de todas las novedades y futuras jornadas que vayamos organizando. Asimismo, recordarle que ahora esta tarde tenemos con nosotros a dos ponentes, dos funcionarios y grandes profesionales de aquí de la consejería que estarán esta tarde aquí con nosotros para explicar dos ponencias diferentes, una que versa sobre la nueva PAC para el periodo 2023 y 2027 en el desarrollo rural y otra sobre los pagos directos por superficie en el PEPAC 2023 y 2027. Las ponencias se van a hacer seguidas y posteriormente habrá un periodo o un tiempo para que ustedes puedan formular sus preguntas en directo a cualquiera de los ponentes que tenemos aquí esta tarde. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a nuestro primer ponente, que es Federico García Izquierdo, que es el director general de Política Agraria Común y Desarrollo Rural. Y su ponencia, tal y como hemos comentado, va a ser la nueva PAC para el periodo 2023-2027, Desarrollo Rural. Buenas tardes, Federico, y bienvenido a nuestro webinar. Encantado de tenerte aquí con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores, a la consejería por dejarnos exponer nuestra visión sobre la política agraria, en especial sobre el desarrollo rural en este nuevo periodo de programación. Y voy a intentar pues ser muy didáctico y agradecer pues a todos los que están presentes hoy con nosotros. Sí, te vamos a poner ahora mismo, ya estás como panelista, ya puedes compartir tu pantalla.
Nos vemos luego ahora después de tu ponencia. Muy bien. Y le estamos ya viendo la pantalla completa. Perfecto, Federico. ¿Lo estáis viendo? Muy bien, pues... A ver. ¿Veis la segunda transparencia, no? Sí, sí, correcto. Sí, perfecto. Bueno, pues por empezar un poco con el segundo pilar de la PAC, bueno, como todos sabemos, el 25 de marzo de 1957 es el Tratado de Roma, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y la PAC empieza en 1962. Pero ya desde sus orígenes hay un único fondo, que es el Fondo FEOGA, es el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, pero en el año 64 ya se desdobla en dos secciones, la sección garantía y la sección orientación. La sección garantía es la sección más potente, que era la política de mercados y precios, y la sección orientación pues tenía ya, digamos, la connotación de política estructural y desarrollo rural. Ya intervenciones que nos ponen a todos. Está comentando con este cronograma, yo creo que se queda muy bien indicado por lo que es el inicio de los programas de desarrollo rural. Estamos comentando que en el año 1964 ya se dividía el FEOGA en dos secciones, la sección garantía y la sección orientación. Y la sección orientación, que son los antecedentes de la política de desarrollo rural, ya había intervenciones tan interesantes como la mejora de estructuras agrarias, que es lo que conocemos como la modernización de explotaciones, la formación para agricultores jóvenes y las explotaciones situadas en zonas de alta montaña. Aunque no está en el cronograma, bueno es hacer mención que el año 86 es la adhesión tanto de España como Portugal a la Comunidad Económica Europea y España, lógicamente, pues se va incorporando de manera progresiva a la PAC, siendo ya una incorporación plena en el año 1995 para todos los productos agrarios. En el año 1996 hay una conferencia que es muy ilusionante para todos los estructuristas agrarios y la gente que nos dedicamos al desarrollo rural, que es la conferencia de Cork. Es una conferencia que se hace bajo el Consejo, la presidencia del Consejo por parte de Irlanda, en el que quería responder a los retos económicos, ambientales y sociales del siglo XXI. Entonces, hay una serie de puntos que se establecen en digamos, en las conclusiones, que es pues, dotar de mayor flexibilidad, la subsidiariedad y la programación. Subsidiariedad en el sentido de que no todo se programe desde Bruselas, aunque lógicamente siempre se cuenta con los Estados miembros, sino que haga lo que los grupos líderes lo tienen muy interiorizado, que es hacerlo bottom-up, es decir, que desde las comunidades rurales pues, se vaya haciendo las intervenciones o las medidas que puedan mejorar pues, por los sistemas agrarios. A la programación, pues, claro, también para ser más, digamos, para ser más eficientes, todas estas medidas que estaban dispersas, pues hacerlo en un único programa. Esto se dio sobre todo a partir de 2007-2013, ¿no? De hecho, en el periodo 2000-2006, en la Consejería de Agricultura podemos ver que tenemos el programa operativo integrado, que está con 3 fondos estructurales, el Fondo FEDER, el Fondo Social Europeo y el Fondo FEO Orientación. Con el FEO Orientación esto se distribuye por ejes, estaba la ayuda a industria, que es la de mejora de transformación y comercialización, las ayudas forestales de silvicultura, luego estaba el programa, lo llamamos el programa Pluri, el programa operativo pluriregional, que también estaba cofinanciado, era con FEO Orientación y tenía 3 medidas que llevábamos en la consejería, que eran recursos hídricos, la medida 7.1, la 7.3, que era inversiones en explotaciones agrarias, y la 7.4, instalación de jóvenes agricultores. Muchos les sonarán el famoso Real Decreto 613-2001, ¿no? Pues era lo que se articulaba a través de este programa pluriregional. También había otro programa que en cambio no estaba financiado con el FEOGA, la sección orientación, sino con la sección garantía, que era el de las medidas de acompañamiento. Las intervenciones eran forestación en tierras agrarias, las medidas agroambientales y la ICE, la indemnización compensatoria de zonas desfavorecidas. Y también, por supuesto, también estaba la iniciativa comunitaria LEADER, que ya en el 2000 pues sería ya el LEADER Plus. A partir del 2006, ¿no? En 2005 se publica un reglamento, este reglamento 1290/2005, que es el reglamento que da inicio al FEADER y al FEAGA. Es decir, se termina con el fondo FEOGA, que son los antecedentes, el FEOGA,
tanto con las dos secciones, con el garantía y orientación, y ya se crea el fondo FEAGA, que se encarga de las restituciones a la exportación, de las intervenciones para la regularización de mercados y los pagos directos a los agricultores. Y en cuanto al FEADER, bueno, pues eran las medidas que se hilvanaban a través del programa de desarrollo rural. Estamos ya en el periodo, veis la siguiente diapositiva, ¿no? De 2007-2013. Sí, la vemos, sí. Vale, perfecto. Estamos ya en el periodo de 2007-2013, que es el primer periodo que en la consejería hay una autoridad de gestión y todas esas medidas se articulan en un único programa de desarrollo rural. Se articulan a través de ejes. El eje 1, por ejemplo, yo recuerdo que el servicio de modernización de la medida 112 era la de jóvenes agricultores, la medida 121 era modernización de explotaciones agrarias, estaban también en el eje 1 las medidas, bueno, 114, quiero recordar que era asesoramiento, estaban las medidas destinadas a regadíos, a caminos. Luego en el eje 2 estaban las medidas de agroambientales, la producción integrada, agricultura ecológica y también las medidas forestales. Y en el eje 4 se articulaba el LEADER. El crédito que tenía esta medida para este periodo, que es un septenio, son 7 años, era de 219,2 millones de euros de FEADER, que tiene una tasa de cofinanciación variable, pero que era en torno a unos 350 millones de euros. Ya pasamos al periodo, lo voy a hacer con el puntero para que nos situemos, el periodo 2014-2020, que es el periodo que tenemos actual, que es otro septenio, pero aquí se articulaba, digamos, a través de medidas, submedidas, operaciones y de prioridades. Que había que hacer un cumplimiento de determinados indicadores, tanto financieros como físicos, para poder cumplir lo que era el marco de rendimiento y liberar crédito para poder atender a estas medidas. El crédito FEADER, como ven, era muy significativo, también de 219 millones de euros, y con la tasa de cofinanciación que tenemos actualmente del 63%, pues da un gasto público de 347 millones de euros. ¿En qué situación estamos actualmente? Pues actualmente estamos en esta situación de aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Es periodo 2014-2020, pero estamos en el periodo transitorio. Tenemos 2 años de transición. De tal forma que Bruselas, los presupuestos comunitarios se hacen a través de marcos financieros plurianuales. En el caso del 2021-2027, se dotó al FEADER con 206 millones de euros, que es un poco menos de la previsión del periodo anterior, pero, sin embargo, se incrementó con los fondos EURI del European Union Recovery Instrument con 18,9 millones de euros. Estos 18,9 millones de euros son los que vienen del Plan de Recuperación Europeo, que seguro que todos lo habéis oído, los 750.000 millones de euros, que eran 390.000 eran para subvenciones y 360 eran para préstamos, pues un 1% iba al FEADER, es decir, de esos 750.000, 7.500. Aproximadamente un 10%, unos 750, eran para el Ministerio, y la parte que corresponde a la región de Murcia fueron 18,9 millones de euros. En el marco financiero plurianual 21-27 vemos que hay 206 millones FEADER, pero claro, una parte se ha incorporado ya al presente periodo de programación, que son 63 millones de euros FEADER, que son 100 millones de euros de gasto público, y el resto es estos 142,7 millones de euros son los que van a ir al plan estratégico de la PAC, al segundo pilar, ¿vale? Actualmente estamos en la versión del programa de desarrollo rural, la versión 12, se ha modificado 12 veces. Hay modificaciones, algunas han sido de enjundia, cuando se redotó con mayor crédito para atender las medidas de agricultura ecológica, y otras pues son, por ejemplo, la última modificación, la que pasó de la versión 11 a la versión 12, es una modificación prácticamente técnica, que es para atender el crédito proveniente del capping, que realmente, como en la región de Murcia no hay grandes perceptores del primer pilar de pagos directos,
pues realmente el incremento era algo poco significativo, que era 12.000 euros. Pero bueno, se incrementó el crédito en el programa y se hizo la modificación correspondiente. Ya tenemos el marco para la nueva PAC. Esto se inició el 1 de junio de 2018 con la presentación de las propuestas de los reglamentos. Luego hubo elecciones en el Parlamento Europeo, se retrasó un poco y luego hubo una serie de trílogos entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento que, bueno, que al final consiguieron pues, que el 2 de diciembre de 2021 tuviéramos los 3 reglamentos. El reglamento, que son los 3 reglamentos matrices, el 2115, que es el de planes estratégicos de la PAC. Ya no tenemos un reglamento específico como tenemos en el actual periodo, que es el 1305-2013 del FEADER, pero sí que hay un reglamento sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC y un reglamento sobre organización común de mercados agrarios. ¿Cuáles son los documentos que sirven de base para la elaboración del plan estratégico de la PAC? Pues por un lado son comunicaciones que hace la Comisión, que hace a la Comisión tanto al Parlamento Europeo como al Consejo, como al Comité Económico y Social, europeo lógicamente, y al Comité de las Regiones, que son el Pacto Verde Europeo, el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa, que es Farm to Food, o sea, de la granja es Farm to Food, ¿no? De la granja a la mesa, como llaman en la Comisión, y la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad para 2030. En cuanto al Pacto Verde Europeo, lo que pretende, ¿no? El objetivo es que en 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro de emisiones y que el crecimiento económico sea disociado del consumo de recursos. En cuanto a los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, lo vemos en la transparencia siguiente. Y sobre la estrategia biodiversidad para 2030 también tiene como objetivo que la superficie terrestre de la Unión Europea, al menos un 30%, esté dentro de Red Natura. Lógicamente, otro documento que es importante, que este sí que es de obligado cumplimiento, es el marco financiero plurianual, que es el que nos dota del crédito para poder atender el plan estratégico de la PAC. Hubo unas recomendaciones de la Comisión al Plan España y unos textos, los reglamentos que hemos comentado anteriormente, como una serie de legislación secundaria son los reglamentos delegados y los reglamentos de ejecución de la Comisión. Todos los reglamentos los colgamos en la página web de PDR de la región de Murcia. En cuanto a la estrategia de la granja a la mesa, establece 27 medidas a adoptar hasta 2024 y son medidas para garantizar la seguridad alimentaria y para garantizar la producción sostenible. Tiene una meta, unos objetivos en 2030, unos objetivos cuantitativos de reducciones. ¿Cuáles son esas reducciones? Pues son reducción a la mitad, o sea, al 50%, el uso y el riesgo de pesticidas de síntesis. Y también el 50% de los pesticidas de mayor riesgo. Reducir en un 50% también el exceso de nutrientes y del uso de fertilizantes en un 20%. Y reducir también en la mitad, en un 50%, la venta de antimicrobianos para animales de granja y en acuicultura. Y luego también tiene como objetivo que al menos el 25% de la superficie agraria europea debe ser agricultura ecológica. En la región de Murcia tenemos una apuesta, digamos, muy importante por la agricultura ecológica y que ya sería actualmente un 27% de las tierras de cultivo y un poco menos si también introducimos, pues, si el denominador en vez de ser tierra de cultivo sea la superficie agraria útil, que estaremos en torno al 21%. En cuanto al plan estratégico de la PAC, ya lo ha explicado el director, pero muy rápidamente, hay 9 objetivos, aparte de los objetivos transversales, que es el conocimiento y la innovación, y se distribuyen, por así decir, en bloques, que está el bloque económico, que es garantizar ingresos justos, incrementar la competitividad, reequilibrar poderes en la cadena alimentaria. Luego está el bloque medioambiental, son acciones sobre el cambio climático, el cuidado medioambiental, por así decir, la
y preservar paisajes y la biodiversidad. Y luego el último bloque, que es el bloque rural y social, es apoyar el relevo generacional, zonas rurales y vibrantes, aquí es donde está el LEADER, ¿no? La metodología LEADER, y proteger la salud y calidad de los alimentos. Otra de las novedades de esta reforma de la PAC es el New Delivery Model, ¿no? Que es una política enfocada a la consecución de resultados y al rendimiento. Es decir, quieren que la planificación realmente hay unos indicadores que pueda ser, digamos, evaluada. De hecho, actualmente cada año hacemos un informe anual de ejecución del programa de desarrollo rural. Luego, a final de año, normalmente en noviembre, tenemos un examen con la comisión donde evaluamos el grado de cumplimiento de las prioridades actualmente y siguen con ese criterio, pero todavía un poco más incentivado. Es decir, va a haber un informe anual de rendimiento, ahora en vez de informe anual de ejecución, y en ese informe anual de rendimiento no solo van a ver la ejecución financiera, sino también los indicadores output, los indicadores de resultado. En cuanto a la evolución, pues habrá una evaluación para ver cómo se han cumplido los objetivos que hemos visto anteriormente. Habrá una evaluación intermedia el 31 de diciembre de 2026 y luego, lógicamente, una evaluación final el 31 de diciembre de 2031. Las fichas de las intervenciones, como ahora se denominan, lo que antes eran medidas, pues lógicamente viene cómo se calculan las primas, si son costes simplificados, si son, cómo es el pago, ¿no? Si es mediante reembolso de costes efectivos, si son importes a tanto alzado, cuáles son los beneficiarios elegibles, los indicadores, las condiciones de línea base, las condiciones de admisibilidad. Y bueno, y la asignación financiera indicativa que tenemos en las fichas es el importe unitario de cada intervención por su output o indicador de resultado. Aquí, abundando un poco más, aunque estos son conceptos un poco técnicos, los indicadores output pues, son el número de hectáreas, los beneficiarios, las UGM, los proyectos, y eso tiene una planificación anual y son importantes a efectos de la liquidación anual de rendimiento. Es decir, no solo es el gasto financiero, sino también el importe unitario, o sea, y las unidades, que son el indicador output, que de cada intervención se hacen al año, ¿no? A efectos de la liquidación anual de rendimiento. Y en cuanto a indicadores de resultado, muchas veces es el mismo indicador output entre el indicador común de contexto, ¿no? Que es, por ejemplo, si el indicador output es número de hectáreas en agricultura ecológica o número de beneficiarios, pues el indicador de resultados son número de hectáreas entre la superficie agraria útil, ¿no? de la comunidad autónoma. Claro, con los indicadores de resultados es como luego se evalúan cómo el plan estratégico de la PAC ha respondido a los objetivos de la PAC. Bueno, ya tenemos el marco, tenemos los reglamentos, tenemos las estrategias de Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad, cómo se diseña, ¿no? Bueno, con participación pública, lógicamente, que estén todos los agentes. Y hay una serie de requisitos. Esos requisitos es que al menos un 5% del crédito tiene que estar reservado para LEADER. La ambición ambiental no puede ser inferior a la del periodo precedente. En el actual periodo, en el periodo que está en vigor, tenemos una ambición ambiental del 58,68%. Ahí computan pues, las medidas que son agricultura ecológica, las medidas agroambientales, las medidas que están destinadas a la eficiencia de recursos hídricos, la ICE, también está las medidas forestales, ¿no? Y en este programa tiene que ser igual o mayor, ¿no? La propuesta actual es del 59,7%, lo cual también tiene una gran ambición ambiental. Luego, otra característica que tenemos que tener en cuenta son equilibrios, ¿no? El programa tiene que dar respuesta a la población rural, a nuestros agricultores. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre las medidas acogidas al sistema integrado de gestión y control, que son aquellas medidas que se pagan por superficie o por UGM,
y aquellas medidas que no están en el sistema de integrado de gestión y control. Luego, por otro lado, los instrumentos que tiene la Administración son básicamente dos, ¿no? Por un lado está la Ley de Subvenciones, que el Programa de Desarrollo Rural es el instrumento mayoritario, pero también está la Ley de Contratos del sector público para las inversiones. Y luego dentro de esto, pues son a través de subvenciones, pues las transferencias corrientes, capítulo 4, y las transferencias de capital, capítulo 7. Y en cuanto a inversiones, pues lo mismo, ¿no? Si son inversiones corrientes, si es gasto corriente, o si realmente es capítulo 6, que es la mayoría de las inversiones que hacemos, que son inversiones reales. Bueno, como hemos visto anteriormente, el crédito que para este periodo de programación, que claro, a diferencia del anterior, que es un gran programa porque eran 7 años más 2 de transición, ahora tenemos dentro del plan estratégico de la PAC, son solo 5 años y el crédito 142,7 millones de euros para el segundo pilar dentro del PEPAC en la región de Murcia. A una tasa de cofinanciación del 60%, el gasto público total son 238 millones de euros. El gasto público total es, lógicamente, la contribución del FEADER más la contribución de la comunidad autónoma, que es un 28%, que hace un montante total de 66,7 millones de euros, y la contribución del MAPA, que es de un 12%, con 28,6 millones de euros. El periodo de programación, si lo veis, es 2023, 24, 25, 26 y 27, pero como estamos sujetos a la regla N+2, se podrían hacer pagos hasta en 2029. Y aquí es donde tenemos las medidas, cómo se han articulado las intervenciones. Aunque ponen medidas, realmente son intervenciones, pero para que sea más didáctico, lo hemos puesto con la nomenclatura del actual programa. Por empezar a describir las mismas, tenemos las medidas, vamos a empezar por las no SEG, las que no están afectadas, digamos, las que no se pagan por una superficie determinada ni por UGMs. Por la medida de formación y transferencia tecnológica hay una dotación de 6, voy a ir señalándolo porque como es, hay una dotación de 6,3 millones de euros. Aproximadamente 2/3 de esta cantidad, de este importe, está destinado a la formación. Sabéis que tenemos formación propia y formación con entidades colaboradoras, que dan las organizaciones profesionales agrarias, y se da formación tanto presencial como formación online, como semipresencial. En cuanto a la medida de transferencia, también es muy interesante porque sabéis que la comunidad autónoma tiene un centro de demostración de experiencias agrarias y 4 CIFEAs. Esos CIFEAs, de los 4 hay 2 que son de referencia nacional, como son el CIFEA de Lorca, es de referencia nacional para ganadería, y el de Molina de Segura para conservas vegetales. Siguiendo con el crédito por medida, tenemos la medida 2, que es ayuda para asesoramiento, está dotada con 3,8 millones de euros y esta medida viene del periodo anterior, que también la tenemos. Hemos tenido 2 convocatorias y se ha permitido asesorar pues, en temas tan esenciales como son las buenas condiciones agrarias y medioambientales y los requisitos legales de gestión a 2.000 agricultores, y ahora hay una segunda convocatoria que está, digamos, en fase de resolución, que también entiendo que otros 2.000 agricultores serán asesorados en esas materias. Por seguir con las intervenciones, no sé, tenemos las ayuda a cooperación, que es nueva para este periodo de programación. Se ha dotado, venía en el periodo de programación anterior, también estaba, llevamos 4 convocatorias, ha tenido éxito, pero ha sido una medida nueva del periodo 2014-2020 y ya hay 58 grupos operativos de innovación a los que se le ha otorgado ayuda. En la medida 16 se ha programado para el próximo periodo con 4,8 millones de euros. La medida líder se ha dotado con 12 millones de euros. En la medida líder, pues se hacen proyectos tanto públicos como privados, proyectos productivos, no productivos, a pequeñas microempresas, como son pequeñas bodegas en zonas rurales, pequeñas fábricas, hornos,
Y luego también actuaciones para diversificación de la economía rural, ligadas al medio ambiente, ligadas al turismo rural, al deporte de montaña, al patrimonio histórico-cultural, lo cual es una medida que tiene su complejidad, pero seguimos apostando por ella. En cuanto a la medida de jóvenes agricultores, aquí la tenemos, hay una dotación de 12 millones de euros. Sigue con un esquema similar al que tenemos actualmente, si bien se han incrementado pues, el importe. Como sabéis, hay un importe básico y luego una serie de incrementos en función de si está una zona o en función de cómo se incorpore, ¿no? Y el módulo básico, si actualmente son 22.500 euros por joven que se incorpora, ahora mismo pues, se ha subido un poco, son 27.500 euros, con un importe actual de 70.000 euros, digamos, teórico, aunque luego realmente el importe medio suele estar en 35.000 euros. El importe teórico máximo también se ha subido a 77.500 euros. Siguiendo con entramos ya en el apartado de inversiones. Como veis, la medida, esta digamos es la medida de modernización de explotaciones, se ha desglosado en dos. Por un lado, aquellas inversiones que tiene contribución medioambiental, con una dotación de, entre las dos son 12 millones de euros. En cuanto a la medida de industrias, que es la medida 4.2, está dotada con 24 millones de euros. En el periodo actual del PDR 14-20, pues se han, digamos, concedido ayudas a 57 industrias. Las medidas de inversión también, las medidas de regadíos, que son las medidas 4.3.1 y 4.3.2, está dotada con 11 millones de euros. Y la medida de caminos, que es la 4.3.3, está dotada con 8,2 millones de euros. Luego, en cuanto a las medidas forestales, como las veis aquí, ¿no? Las medidas forestales se han subsumido en una única intervención lo que eran actuaciones de prevención, actuaciones de regeneración de zonas incendiadas y la 8.5, que es la de mejora de la estructura vegetal. La dotación es de 19,3 millones de euros. Comenzamos por la ICE, que tiene una distribución de 17,9 millones de euros. Esta medida, lógicamente, es anual, pero queremos sacarla todos los años, cada uno de los 5 años del periodo. El impacto que prevemos que tenga, digamos, también por los antecedentes, son sobre unas 60.000 hectáreas, cual es una medida también interesante. En cuanto a las medidas de compromisos medioambientales, climáticos y de gestión, pues tenemos la medida de apicultura, dotada con 1,3 millones de euros, la medida para aves esteparias, con una dotación de 7,4 millones de euros, la medida de paisaje dentro de Red Natura, que está dotada con 7,5 millones de euros y afecta, digamos, pensamos que va a tener una penetración de unas 7.000 hectáreas, 8.000 hectáreas, que sin duda es la más importante cuantitativamente, es la de agricultura ecológica, que la tenéis aquí, con 80 millones de euros. 80 millones de euros es un tercio del total de los recursos. ¿Por qué es tan importante? Pues es importante porque pensamos que puede tener una penetración en 87.000 hectáreas. Es una apuesta de la región de Murcia por seguir siendo, digamos, líderes en esta materia. Aparte de que está en sintonía con el Pacto Verde, y con la estrategia de la granja a la mesa. Y después de esta transparencia es deciros, pues bueno, cómo nos organizamos en la Consejería de Agricultura. Pues en la Consejería, bueno, a través del FEADER, pues hay medidas que lleva la Dirección General de Medio Natural, que son las medidas forestales. La Dirección General de Agua tiene las medidas tanto las de regadíos como las de infraestructuras viarias. La Dirección General de Agricultura, Industria, Alimentación y Cooperativismo, la formación y la medida de industria. La propia Secretaría General, la de los grupos operativos de innovación, la actual medida 16, y a la Dirección General de la PAC, que sobre el director recae también ser autoridad de gestión, recae pues
todas las medidas SIG, que son la ICE, la indemnización compensatoria por zona de montaña o zona con limitaciones naturales, las medidas agroambientales, la agricultura ecológica, el asesoramiento, LEADER y modernización. LEADER, bueno, es una gestión compartida con los grupos de acción local, pero bueno, pues digamos que se hace entre la Dirección General y los propios grupos de acción local. Y la medida de modernización y jóvenes agricultores. La siguiente transparencia es simplemente, bueno, pues decir que se ha elaborado pues, con diálogo con los actores interesados, con reuniones presenciales y, bueno, y online con las organizaciones profesionales agrarias, con las ONGs y el proceso de participación público y participativo que se hizo a través de la página web y luego a través del Ministerio que nos envía, digamos, las alegaciones o todo relacionado con el segundo pilar, ¿vale? Y bueno, indicaros que hay una página web que es que es PDR, pdr.cat, que la tenéis aquí, que introducimos toda la legislación y vamos informando, digamos, de todo el proceso de debate y participación del plan estratégico de la PAC. Pues simplemente agradeceros vuestra paciencia y muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a dar paso al siguiente ponente. Él es Carlos Esteban Gómez, que es jefe de servicio de intervención y regulación de mercados de aquí de la Consejería, y su ponencia va a versar sobre los pagos directos por superficie en el PPAC 2023-2027. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido a nuestro webinar. Un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, Carlos, pues te vamos a poner ya para que puedas compartir tu pantalla y te dejamos y ahora nos vemos al final de tu ponencia en el turno de ruegos y preguntas. Ya creo que puedes compartir. Vale, se ve perfecto, Carlos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi ponencia, como el título indica, va a hablar de lo que son los pagos directos por superficie en el plan estratégico del 23 al 27. Tengo que hacer una introducción somera porque tanto Juan Pedro, el director, como el subdirector, ya han citado cuestiones básicas, tanto en la de naturaleza normativa como generales del desarrollo del plan estratégico. Entonces, hay que significar que esta reforma de la PAC es una reforma profunda, sobre todo en su forma, por las modificaciones que conlleva el que sea a partir de ahora el Estado miembro el que tenga que hacer ese plan estratégico. Ahora mismo, la legislación base que tenemos, que la ha citado Federico, el reglamento, el 2115 del 2021, el 2116 y el 2117, es una normativa genérica que establece los pasos a dar para la confección de los planes estratégicos. Durante el periodo que se inició con estos borradores de reglamentos hasta su publicación, cada uno de los Estados miembros ha ido desarrollando sus planes estratégicos y uno de los primeros hitos temporales era su presentación a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2021. Ya se ha señalado que, bueno, pues cada país miembro lo fue presentando, unos antes, otros después. En nuestro caso, España coincidió con que Loranza tiene que iniciar el periodo de apertura al público, como ha señalado el director general. Y el siguiente hito temporal que nos encontramos es precisamente la semana que viene, el día 30 de marzo, donde la Comisión tiene que aprobar el plan estratégico. Ahora mismo son 19 los que se han presentado y los que va a comunicar. Será el jueves que viene, precisamente dentro de 7 días, cuando la Comisión haga pública esa carta de observaciones a los planes estratégicos. Ya se ha comunicado, porque lo hicieron público la semana pasada en la Comisión de los Ministros de Agricultura,
que todos los primeros 19 planes estratégicos van a ser aprobados, aunque ya se ha matizado que en algún caso se tendrá que tocar algunos detalles, sobre todo en las líneas novedosas. La importancia, obviamente, de la PAC, bueno, en esta primera diapositiva ya he señalado los importes de los casi 48.000 millones de euros que suponen para España. La siguiente cuestión novedosa, al menos en la parte de financiación FEAGA, en los pagos directos, es que a diferencia de reformas anteriores, la PAC, que era reglamentos que sistemáticamente hacían una política descriptiva de líneas de ayuda que tenían que cumplir los beneficiarios para acogerse a las mismas, esta nueva PAC lo que nos hace es que a partir de los análisis de debilidades y fortalezas que cada Estado miembro ha determinado en su agricultura, haya establecido una serie de objetivos que ya se han comentado anteriormente y nos van a evaluar sobre la consecución de resultados concretos. Con, bueno, las generalidades, hay unas consideraciones sobre lo que es los objetivos del fomento del sector agrícola inteligente, la intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. En estos objetivos ya vemos toda la cuestión del medio ambiente, que ya estaba presente en reformas anteriores de la PAC, además en años muy tempranos, pero nunca con la incidencia que tiene ahora, que Bruselas le ha dado una importancia muy alta al aspecto medioambiental. Esto marca los porcentajes de distribución de líneas de ayuda en pagos directos que hasta ahora pues no han sido así. La reforma del 2014, la PAC que se ha estado aplicando entre 2015 y 2020 y el periodo que se ha prorrogado de 2 años hasta el año presente, incluyó una línea de ayuda que era el pago verde, pago para las buenas prácticas agrícolas, para el clima y el medio ambiente. Pero realmente no ha tenido una integración en el sector agrícola por una razón muy sencilla. Metía una serie de condicionantes que excepcionaban el cumplimiento de esos requisitos, como era que un cultivo arbóreo directamente cumplía esa línea de ayuda. Esto ha hecho que realmente no haya calado en profundidad los conceptos medioambientales que la Comisión ya tenía incidido en esa reforma del 14. Y va a ser precisamente el próximo año cuando sí va forzosamente esto, el sector agrario se va a tener que adaptar y veremos a ver la consecución que tienen el conjunto de líneas de ayuda que se han integrado en el plan estratégico de España. En este sentido, hay que remarcar otro hito temporal a futuro, es decir, el actual plan estratégico y la información que se va a dar en esta ponencia está fundamentada en la versión inicial que ha hecho el Ministerio, con lo cual siempre habrá que considerar cómo se queda la versión final. Pero incluso, como he dicho, en el año 2023, cuando sea el primer año de presentación de solicitudes y se vea la aceptación que tienen determinadas líneas de ayuda novedosas, se podrá evaluar esa integración en el sector agrario, si han sido demandadas o no, y se permite que en el año 2024 se evalúen y se pueda efectuar una modificación. Entiendo que no será muy grande, pero sí se podrá hacer una modificación. Esta modificación entrará a tener y a poder aplicarse a partir del año siguiente, en el año 2025. Pero bueno, ese es otro hito a tener en cuenta a medio plazo. En las intervenciones que el plan estratégico señala, pues tenemos intervenciones en pagos directos. Esta parte es prácticamente idéntica a los conceptos de las intervenciones de pagos directos de la anterior PAC. Se cambian los nombres, la anterior o presente
régimen de pago básico nos encontramos una nueva línea de ayuda que se denomina Ayuda Básica a la Renta para Sostenibilidad. Otra novedosa que en su momento ya se contemplaba en los reglamentos de 2013, pero que España no quiso aplicar, que es la ayuda complementaria a la renta redistributiva, y que en esta ocasión sí la ha cogido. Estas dos líneas de ayuda son la parte nuclear en el aspecto financiero, ya recopilan el 60% de lo que son los importes de los pagos directos. Y luego tenemos el pago complementario a jóvenes agricultores. Hay intervenciones de carácter sectorial y tenemos tres grupos. El primero serían las ayudas asociadas agrícolas. También hay ayudas asociadas ganaderas, pero esta ponencia precisamente no trata sobre ellas. Este conjunto de líneas de ayuda, que ya las ha citado el director general, bueno, pues son las que estáis viendo en la presentación y tienen especial incidencia en nuestra región la ayuda a los frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación, la ayuda de la producción sostenible del arroz y, en menor medida, la del tomate a transformación. Luego tenemos un segundo grupo que son las intervenciones sectoriales voluntarias, el programa sectorial en el sector del olivar, que a priori dudamos que pueda tener una incidencia dentro de la comunidad autónoma en la región de Murcia. Luego el tercer grupo, que ya son intervenciones sectoriales obligatorias, que están en los programas operativos de las OPFH, las que correspondan en el sector del vino y en el sector apícola. Luego hay otro conjunto de líneas de ayuda que se quedan englobadas dentro de lo que es el marco de la arquitectura ambiental del plan estratégico. Para poner en contexto esto, esta sería la parte más novedosa, sería la parte medioambiental y son el conjunto de ayudas lo que actualmente denominamos ecoregímenes. Aparte de aquellas que Federico ya ha citado que puedan englobarse dentro del FEADES. Para centrarme en el conjunto de las líneas de ayuda de pagos directos, que voy a hacer una exposición de lo que son las líneas de ayuda, sobre todo en la básica, la renta y la pago complementario y redistributivo, en sus aspectos más diferenciados con respecto a la campaña, o sea, al periodo anterior. En esta diapositiva, todos aquellos que tengan un conocimiento de lo que es el régimen de pago básico, podéis observar que es un calco de lo anterior. Los requisitos para ser perceptor de la ayuda básica a la renta para sostenibilidad son ser titular de derechos, ya no son derechos del régimen de pago básico, se van a pasar a denominar derechos de la renta para la sostenibilidad, derechos de la ayuda básica, pero en fin, ¿el concepto cuál es? Un derecho de régimen de pago básico se convertirá el 31 de diciembre del año presente, pasará a ser un derecho a la renta sostenible el 1 de enero del 2023. Concepto. Para ser beneficiario de la ayuda hay que ser titular de derechos, bien, hay que ser agricultor activo, hay que ser titular de una explotación agraria, que están incorporados dentro del registro de explotaciones agrarias, obviamente realizar una actividad agraria sobre las superficies admisibles de la explotación. Tenemos la paridad de un derecho de ayuda, tiene que justificarse con una hectárea admisible y, bueno, por los conceptos que se mantienen de la disponibilidad que tiene que estar justificada y acreditada el 31 de mayo del año en que se solicita la solicitud de ayuda. Existen conceptos que se mantienen como es el concepto de reserva nacional, así como matices de gestión de la falta de activación de estos nuevos derechos durante 2 años da lugar a que se pierdan los mismos y su incorporación a la reserva nacional. ¿Qué novedad tiene entonces la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad? En teoría, se simplifica el modelo de regionalización, se sigue manteniendo.
Ya ha dicho el director que el modelo de regionalización que se planteó en el año 2015, en una diapositiva que ha colocado donde se veía el número de regiones de los distintos países de la Unión Europea, España tenía un número de regiones, bueno, pues que se determinó por el Ministerio, de 50, sobrepasando en mucho el número de regiones presentes en el resto de países de la Unión Europea. Eso ha sido una de las grandes críticas que ha tenido la PAC del 15. Enorme, porque la tendencia de todos los países de la Unión Europea era a simplificar esto y a mantener un único modelo, una única región con un importe que fuese de derechos igual en todas partes. Pero vaya, lo que tenemos es lo presente. El Ministerio, haciendo oídos a esta crítica, inicialmente, bueno, pues se barajaron opciones, la supresión total del modelo de regionalización, manteniendo similar a Francia, dos modelos, la Francia peninsular y la Francia insular, haciendo lo mismo con el territorio de la península y el territorio insular de las Baleares, pero al final se ha determinado hacer una simplificación con un modelo de 20 regiones. De estas 20, una corresponde a las Islas Baleares, con lo cual en la península nos encontramos 19 regiones. El importe medio de los derechos, bueno, pues, ¿cómo se calcula? En base a todos los importes de ayuda de pago básico que en 2022 se están cobrando en las actuales regiones, se integrarán en las futuras regiones y se dividirá entre las hectáreas totales declaradas en cada región. Esto va a dar lugar a una determinación del valor medio de la región, dato que es importante porque después, por ejemplo, cualquier señor que integre en la reserva, el valor de los derechos que toma son precisamente ese valor medio. La conversión de las regiones la tenemos ahora mismo en pantalla. La columna izquierda de cada grupo aparece el dato de la región del año 2015, el tipo de suelo, es decir, los tipos de suelos, sabéis que esto se divide en tierra de cultivo secano, tierra de cultivo regadío, cultivo permanente y pasto. La principal región de la región de Murcia en cuanto al tierra de cultivo de secano es la 0401. ¿Qué derechos, qué regiones va a tener tanto la superficie como el derecho del que sea titular una persona en la región de Murcia que actualmente sea la 0401? Pues si yo me voy a la columna izquierda y veo región en el año 2015, la 0401, TCS, tierra de cultivo de secano, va a pasar a denominarse la 0101. Y así, quiera, bueno, pues va a poder ver tanto su explotación, cómo se modifica el título de la región que aparezca en cada recinto en la base de datos del SICPAC, que obviamente sigue siendo uno de los pilares del sistema integrado de gestión y control, y de la misma manera que los derechos de pago básico se reconvertirán y se efectuará la conversión entre el 31 de diciembre de este año y el 1 de enero del año próximo y pasarán a ser derechos a la ayuda básica sostenible, a la renta sostenible, la información presente en el SICPAC se modificará y de las 50 regiones pasarán a estas 20. Esta transparencia nos expone los números de las regiones que aparecen en las agrupaciones de tierra de cultivo secano, tierra de cultivo regadío, cultivos permanentes, pastos y la última que corresponde a las Baleares. En la documentación del plan estratégico, en la versión inicial, aparece una distribución geográfica por comarcas. Esto está amparado en los anexos del Real Decreto 1076 de 2014, que obviamente se mantienen el conjunto de esos que conozca un poco la materia, recordará que estos anexos recogen la totalidad de municipios que integran el país, los agrupa por comarcas, que son la división territorial que ahora mismo tiene cada uno de estos planos,
en la comunidad autónoma, en la región de Murcia, bueno, pues que tenemos noroeste, noreste, Campo de Cartagena, el Valle del Guadalentín, Vega del Segura y el centro. Bien, y se identificaba con unas regiones. ¿Qué se va a quedar la tierra de cultivo secano en el campo, en todo el ámbito territorial de Murcia? Una única región. Ese dato que he dicho, la región del 2015, 0401, va a pasar a ser la 0101. La tierra de cultivo de regadío, Murcia va a tener dos regiones, la 0601 y la 0701. En cultivos permanentes, bueno, pues aquí tenemos esto. Y en pastos, que pasa a ser una única región, que va a ser la 0203. ¿Qué conceptos pueden ser de mayor interés ahora mismo para una persona que sea titular de derechos? Estos datos que están ahora mismo en esta transparencia. La información del valor medio que pueda tener su derecho, este dato, ojo, que corresponde a la información que ha dado el Ministerio y para el año 2027. En la parte derecha aparecen lo que corresponden a las futuras regiones de la comunidad autónoma, la región de Murcia. El valor medio que vaya a tener el año 2027 es de interés por una razón muy sencilla. Esta línea de ayuda sigue estando sujeta a la cuestión de la convergencia. Es decir, todo el mundo conoce que la convergencia es la meta de alcanzar un valor medio igual en todos los derechos, en todo el ámbito territorial. Aquí se ha ido haciendo paso a paso. Ahora mismo nos encontramos que en el presente año se alcanzará un valor de convergencia al 73%. No puede haber un derecho que tenga un importe inferior al 73% del valor medio de la región donde esté ese derecho. ¿Cuál es la meta que plantea el nuevo plan estratégico? Que en el año 2026 se alcance el hito del 85%. ¿Cómo se va a efectuar? Bien, entre el año 2022, que ya consta en el Real Decreto 1076 con la modificación que se publicó en diciembre, que la meta es llegar al 73%, del 73 al 85%, pues cada año de forma con paridad se irán aumentando un 3% ese umbral. ¿Va a acabar aquí la convergencia en el año 2026? Pues a priori la idea es que continúe. Pero ojo, siempre y cuando lo permita la legislación comunitaria. De tal manera que la idea es que en el año 27, 28 y 29 se haga una convergencia a priori del 5% cada año para alcanzar el 100%. Siguiente concepto que se mantiene con respecto a las ideas del régimen de pago base. Reserva Nacional. La Reserva Nacional, bueno, los planteamientos de integración se mantienen en cuanto a quién se puede integrar en la Reserva Nacional. Jóvenes agricultores, nuevos agricultores, aquellos agricultores legitimados para recibir derechos vía acto administrativo firme, vía sentencia judicial. Bien. Con una novedad. La novedad, que ya ha sido citada por el director, es que durante todo el periodo del plan estratégico se van a poder integrar agricultores que, no siendo los casos anteriores y no habiendo estado nunca dentro del sistema de derechos de pago, y ojo digo, sistema de derechos de pago, es decir, ni en el régimen de pago único ni en el régimen de pago básico, puedan integrarse. ¿Cuál es el año principal por el aspecto económico y que puede tener mayor interés que esta situación se dé y que aquellos señores que en su momento, bien porque fueran titulares de superficies de cultivo que no se integraron en el régimen de pago único, no fueron, claro, no eran titulares de derechos,
aquí hay que dar un paso atrás en la historia y recordar, pues bueno, pues que hay cultivos presentes en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, de la región de Murcia, pues que jamás han sido beneficiarios de una ayuda, como pueda ser nectarinos, como pueda ser el paraguayo. Si recordamos, en fruta de hueso existe una ayuda que se llamaba ayuda a la transformación de melocotonero de carne dura. Estos señores sí habían entregado en una organización de productores y esa organización de productores había hecho un contrato a la transformación, esos señores se integraron en el régimen de pago único y posteriormente se integraron en el pago básico. ¿Qué se quiere significar con esto? Que ahora mismo puede darse la situación de que haya agricultores que no son titulares de derechos de pago básico. Y esta reforma les abre la puerta. ¿En qué cuantía? Pues está por ver, porque ahora mismo sí está ya escrito en la versión inicial que va a haber una dotación económica del 3% de la asignación que hay por una reducción lineal de todos los derechos que se redistribuirá entre aquellos solicitantes que se admitan a la Reserva Nacional. En el 2024 será de un 1%. En el resto de años, la dotación de la Reserva Nacional varía, porque la Reserva Nacional, bien, ¿cómo se dota? Derechos que haya voluntarios que los cedan. No suele ser un caso frecuente. Derechos que se pierdan porque no se han activado. Esta serie de circunstancias hace una dotación económica pues que obviamente va a ser muy inferior a la que se pueda dar en el año 2023. Y de ahí el interés en que pueda prestarse a esta situación y que esta idea pues, se pueda divulgar. La siguiente línea de ayuda que quiero comentar, porque es novedosa, es la ayuda complementaria a la renta redistributiva. El importe total que va a tener esta ayuda con respecto al concepto de derechos de pago básico es el 10%. Si acabo de decir anteriormente que es el 60% el importe del total de los pagos directos, lo que se integra en la ayuda básica, la renta y la ayuda complementaria, quiere decir que un 10% de esto es esta ayuda. ¿Qué idea se tiene por parte del Ministerio en esta ayuda? Su planteamiento ha sido favorecer aquellas explotaciones de tamaño mediano, bien, frente a pequeñas explotaciones, compensando en cierta manera los criterios de la SITU en el concepto de agricultor activo que al final se han mantenido en este plan estratégico. ¿Qué se hace? Se va a establecer un sistema de doble umbral. El primer umbral será de un 16,7% el valor medio regional, se pagará a un señor que sea perceptor de la ayuda a la renta redistributiva. En el segundo umbral se le pagará el 40% del valor medio regional. ¿Cómo se traduce esto en plan práctico? Un señor que tenga derechos en la región 0101, tierra de cultivo secano, que corresponde a la primera fila que figura en esta tabla, esa región identificada con el número 1. Ese primer umbral que plantea el Ministerio es 11,92 hectáreas. Entonces, este señor será beneficiario del importe de los derechos de los que sea titular por su número de hectáreas, bien, más aparte el pago complementario redistributivo, en el que si tiene 11,92 hectáreas, recibirá 15,48 euros por ellas. Si tuviera más, hasta 76,61, entre esa franja recibirá un importe de 30,96 euros hectárea. A partir de 76,61 hectáreas no recibiría nada. Y así con el resto de las regiones que están presentes en esta tabla. La tercera línea de ayuda que se mantiene es el pago complementario a los jóvenes agricultores. Tiene un detalle novedoso y es que se significa en el caso de que sean mujeres.
Aparte de que se duplica el importe con respecto al periodo anterior, que era un 50% adicional del valor medio de los derechos en la región. Esta vez van a ser 100%. Conjunto de líneas de ayudas asociadas agrícolas. Las he citado anteriormente, las ha citado el director. ¿Y cuál puede tener mayor importancia, aunque pueda suponer una decepción para un conjunto de agricultores dentro del ámbito territorial de la región de Murcia? Esta línea de ayuda, la Subdirección General de Producciones Agrarias del Ministerio la plantea como una ayuda a zonas en riesgo de desertificación. Ha metido un parámetro de evaluación que es una pluviometría inferior a 300 milímetros. Esto hace que todas las superficies de frutos secos, almendros, que cumplan los requisitos mínimos del número de árboles por hectárea que figuran aquí, el número mínimo de superficie por explotación, por recinto, del campo de Cartagena y del Valle del Guadalentín, automáticamente tengan acceso a esta ayuda. El resto del ámbito territorial de la comunidad autónoma, la región de Murcia, solamente podrán tener acceso a aquellos recintos cuya pendiente sea superior al 10%. Pendiente, que es uno de los datos presentes en la información de la base territorial de las ayudas del SIPAC. Por contra, ¿qué tiene esta línea de ayuda? A diferencia del anterior, que han sido sistemáticamente en los años del año 25 y el actual, del año 15 y el actual, es una línea de ayuda con un importe bajísimo, 28, 29, 30 euros por hectárea. El importe unitario que se espera va a ser de casi 64 euros por hectárea. Otra de las líneas de ayuda asociadas al territorio es el arroz. Aquí, pues la zona del arroz de Calasparra tendrá su incidencia. No es un conjunto significativo de expedientes, pero se mantiene esta línea de ayuda que siempre es de interés en esta zona. No me quiero extender más aquí, porque ya quiero pasar a citar someramente el conjunto de los ecoregímenes. Aquí hay que andar con los pies de plomo a la hora de citar estos ecoregímenes. A diferencia de las líneas de ayuda anteriores, no quiero entrar al detalle de cómo se han planteado las propuestas del plan estratégico por una razón muy sencilla. Son conceptos de líneas de ayuda nueva, definidas por el Ministerio, han sido muy controvertidas y es posible que en esa carta de observaciones que emita la Comisión la semana que viene, alguna de ellas pueda tener algún cambio significativo. Entonces, ¿qué sabemos y qué se puede divulgar hoy por hoy? Están basadas en unas prácticas concretas, son 7. El planteamiento del Ministerio es que un agricultor que tiene su explotación dividida en tierra de cultivo, en cultivos permanentes o en pastos, en cada una de esas superficies tenga potencialmente un mínimo de 2 ecoregímenes que pueda implementar y desarrollar en esas tierras. Será el agricultor el que tenga que elegir entonces el año que viene la práctica que más le interese. Ahora bien, el pago obviamente será un único pago por superficie. Los importes se van a hacer homogéneos, aunque las prácticas sean distintas. ¿Cuáles son los títulos de los ecoregímenes planteados en el plan estratégico? Hay 2 a desarrollar en superficies de pastos, el pastoreo extensivo y la siega sostenible. A priori ya podemos decir que este segundo ecoesquema o ecorégimen, en la implantación que pueda tener en la región de Murcia, es nula. El pastoreo extensivo, pues aquellas personas que puedan ser titulares en el REGA de ganadería de ovino y caprino podrán ser beneficiarios de ello. Tenemos un segundo conjunto en tierras de cultivos herbáceos, el de rotación de cultivos y el de agricultura de conservación y siembra directa. Hay en tierras de cultivos herbáceos, así como en cultivos permanentes, otro ecorégimen de superficies no productivas y elementos del paisaje. Y en cultivos leñosos, otros 2.
mantenimiento de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y el de mantenimiento de cubiertas vegetales inertes. Si alguien tuviera interés en entrar al detalle de estas propuestas, puede tener acceso a las mismas dentro de la versión inicial que ha dado el Ministerio. Bien. ¿Qué idea, qué importes se dan y tenemos aquí? Hay que tener esto un poco en mantillas. Si observamos esta información que consta en la versión inicial del plan estratégico, da el dato de coeficiente de penetración estimado. ¿Qué es esto? Sobre la superficie potencial total del país, el Ministerio ha dicho, en tierras de cultivo de secano húmedos. Ojo, el detalle de este concepto es aquellas superficies situadas en zonas con una pluviometría de más de 650 milímetros. El coeficiente de penetración que espera a esa superficie de 741.000 hectáreas es del 73%. En el secano sería nuestro ámbito territorial. La superficie total en España es de 8 millones de hectáreas, un poquito más. ¿Qué considera el Ministerio? Que habrá una penetración del 73%, es decir, que el 73% del total de esos 8 millones de hectáreas va a solicitar esta ayuda. Bien. Este es el matiz que inicialmente he dicho que podrá ser después modificado a partir del primer año de aplicación del plan estratégico. Mientras nosotros, la Administración, todas las comunidades autónomas, no disponga de la aceptación que vayan a tener los ecoregímenes, no se podrá evaluar el resultado y su integración. Es posible que puedan haber ecoregímenes que directamente no tengan un interés para los agricultores y que digan, bueno, yo para esto pues no participo. Esa evaluación que se podrá efectuar en el año 2024 no podrá aplicarse realmente hasta el año siguiente. Cuando se tenga la información en firme, se valore, se evalúe y se haga, bueno, la modificación o el giro de timón que se pueda considerar. Hay un detalle, bueno, hay una degresividad planteada en este conjunto de líneas de ayuda. Bien, no me quiero extender más aquí porque estoy viendo que me come el tiempo. Y un detalle novedoso son cuestiones planteadas en los ecoregímenes. Uno de los requisitos que el Ministerio sí va a imponer es que aquellos que tengan uso de agua, bueno, pues que tengan una gestión sostenible de insumos, que va a implicar el qué. Utilizar una herramienta reconocida por la comunidad autónoma para la gestión del agua empleada en el riego, disponer de un plan de abonado elaborado por un técnico y registrar en un cuaderno de explotación electrónico la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios. Esto es un elemento novedoso. En las dos primeras diapositivas, cuando he hablado con carácter introductorio de lo que es el plan estratégico, he dicho que este plan estratégico conlleva elementos que son, bueno, realmente novedosos. En la parte formal, en esa legislación, hasta ahora, los reglamentos notaban los requisitos del solicitante que tiene que cumplir tal. Esta vez, esto es distinto. Con 3 reglamentos, Bruselas lo que ha hecho es decir, a cada Estado miembro, usted tiene que desarrollar su plan estratégico e inmediatamente después tendrá que desarrollar la normativa que sirva para ejecutar esos planes estratégicos. Entonces, ahora mismo se está elaborando una panoplia de legislación con 19 normativas distintas, empezando por una ley que va a hablar pues, de cosas que antes englobaba el reglamento 809, como son temas de controles y sanciones. Uno de los reales decretos que está en desarrollo es precisamente el que va a citar el cuaderno de explotaciones. Va a ser uno de los elementos novedosos que se tengan que poner en marcha con carácter imperativo a final o a mediados de este año y con carácter imperativo a partir del 1 de enero del 23. Y que será preceptivo que cada explotación lo lleve adelante para acogerse a los ecoregímenes. Por último, hay cuestiones generales dentro de los pagos directos
que también van a ser extensivos dentro de las líneas de ayuda FEADER y que he dejado para el final por ser el más significativo, que es el concepto de agricultor activo. Esta ha sido una cuestión muy controvertida también en el preámbulo, en los elementos de desarrollo del plan estratégico por parte del Ministerio. Inicialmente había habido un giro de guión interesante efectuado por el Ministerio. Se planteaba un nuevo concepto sustitutivo del agricultor activo de la PAC del 2015. Se hablaba del concepto agricultor genuino. Pero bueno, por cuestiones que no vienen al caso, se dio un giro de timón, se volvió a plantear la palabra agricultor activo y se ha dado una denominación similar a la presente en el año 2015, con algún matiz. Se tiene que estar afiliada a la Seguridad Social Agraria o bien una parte significativa de los ingresos totales tienen que proceder de la actividad agraria. ¿Qué se considera parte significativa? Un 25% más de los ingresos totales. Vale. ¿Qué detalle es absolutamente novedoso? El que consta aquí. Hasta ahora, el concepto de agricultor activo, en el caso del régimen de pequeños agricultores, bueno, estaban exentos de esa verificación. Entonces, ¿qué es el régimen de pequeños agricultores en el periodo 2015-2022? Aquellos agricultores que reciben hasta un techo de 1.250 euros y se quieran mantener en ese régimen. La nueva PAC, eso no existe. Lo que va a haber es una excepción al concepto de obligaciones de agricultor activo para aquellas personas que sean beneficiarias de ayudas directas durante el año anterior por un importe inferior a 5.000 euros. Esto hace que en el conjunto de solicitantes del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues tranquilamente pueda haber del orden de 6.000 personas que directamente no tengan que ser verificados en su condición de agricultor activo. Y ya con esto... Muchas gracias, Carlos, por tu ponencia. Muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí esta tarde con nosotros y nos vemos el próximo jueves en la próxima jornada. Así que muy bien. Así que a descansar. Muchas gracias.